Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, en estos meses de frío que viene del norte, tenemos que pensar en las fiestas y tal vez no comer demasiados tamales. Y además, yo voy a retirar ahora mi cubrebocas, pero debemos seguir usando cubrebocas siempre que podamos, siempre que vayamos a aglomeraciones. ¿Por qué? Porque la salud de uno, y no tengo que decirle a nadie que ya yo tengo 76 años, se me ve en la cara, que si yo no cuido mi salud, voy a estar en peores condiciones. Y por eso la cuido. Cuídanla ustedes, la de ustedes. Y hoy tenemos de nuevo a don Carlos Valdés, el representante de la UNAM en la Universidad de Costa Rica, quien nos ha acompañado en distintas ocasiones, quien ha apoyado una serie de tareas con distintas instancias. La Escuela de Economía tuvo el privilegio de tener una actividad con la Comisión Nacional de Emergencias hace unos 2 o 3 años, donde tuvimos la presencia de un invitado magistral que la UNAM nos proporcionó, pero tal vez cuéntenos, don Carlos, de todas las cosas que a partir de 2005 ha venido haciendo la UNAM en la UCR, esta hermandad de universidades que por lo menos para nosotros los costarricenses ha sido muy productiva, y entiendo que también ha apoyado programas en el resto de Centroamérica, pero por favor, usted es el que sabe, cuéntenos. Pues primero que nada, agradecerle la invitación, don Juan Rafael, es siempre un gusto el estar aquí con ustedes, y en efecto pertenecemos a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta encomienda a cargo de esta oficina que se llama el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, son oficinas que mantiene la UNAM no solo en Costa Rica. Nosotros tenemos el privilegio de decir que somos la sede latinoamericana, hay otras sedes en Europa, hay otra sede, por ejemplo, en China, en Sudáfrica, en Estados Unidos, pero esta es una sede muy particular. La razón de las sedes es el empujar la internacionalización de nuestra universidad. A veces el tema de la internacionalización no lo interpretamos correctamente, y el decir que una universidad se está internacionalizando es porque tenemos alguna colaboración entre investigadores o estudiantes que se van a otro lugar, a otro país, a hacer algún tipo de estudios, o que a veces nos visitan algunos otros estudiantes extranjeros, o que se dan cursos de inglés. La internacionalización, y en este contexto de la globalización, requiere de ver de una manera distinta los problemas. Nosotros pensamos, creemos y estamos seguros que una cantidad de problemas de carácter que se ven inicialmente con un carácter nacional son muchas veces problemas regionales, y que la solución de estos problemas, en donde intervienen las universidades, es más fácil llevarlo a cabo cuando lo hacemos en colaboración. Hablemos nada más, por tocar un breve punto, la parte de la migración.
Nosotros sabemos, México ahora tiene problemas serios, importantes con la migración, porque han sido rechazados muchos migrantes que han atravesado el país para llegar a Estados Unidos y Estados Unidos los regresa a México. Lo vemos aquí en este gran país, en Costa Rica, lo podemos ver frecuentemente y ahora a migrantes venezolanos que se colocan la bandera venezolana. La pregunta es, ¿qué hacemos? La primera reacción y la desafortunada de mucha gente es ¿por qué no se regresan a sus países? No se regresan a sus países porque no hay medios de trabajo para subsistir de una manera adecuada. Entonces, el problema no se convierte solo en Costa Rica y no se convierte solo en México, sino a través de la integración de los países y consideramos que las universidades pueden jugar un papel muy importante en evaluar, por ejemplo, qué tipo de trabajo o qué tipo de enseñanzas se deberían de dar en diferentes países. Ahora no solo hablemos de Venezuela, sino de otros países de la región de Centroamérica, y que lo fomenten otras universidades, como lo son la UCR y la UNAM. Hablemos, por ejemplo, de Nicaragua, en buscar conexión con una universidad en Nicaragua o en Honduras, y poder establecer programas que logren crear trabajos que hagan que se mantenga la gente en estos países. Yo estoy seguro que con esa oportunidad la gente no saldría de sus países. Déjeme decirle además, don Carlos, que el Centro Centroamericano de Población, un colega de apellido Vargas también, pero no pariente mío, y don Ricardo Monge, hicieron un estudio que a mí me parece luminoso, que es la migración sur-sur. Estableció que cierto que los nicaragüenses que emigraron al norte, llámese el norte todo lo que sea, aportan, traen más remesas a Nicaragua que las que traen los que emigraron al sur, o sea, los que emigraron a Costa Rica. Claro. Pero a las personas más con menos recursos o menos favorecidas por la vida en Nicaragua, es los migrantes que están en Costa Rica los que las apoyan, porque los que emigraron al norte ya eran clase media o mayor y sus remesas van hacia la parte de arriba de la pirámide. Los migrantes hacia Costa Rica, y pudieron hacer la medición Vargas y Monge, muestra eso, de manera que sobre el tema de las migraciones es importantísimo ahora el Centro Latinoamericano de Estudios Monetarios, el CEMLA, que está en Durango 54 en la colonia Roma, está haciendo un estudio sobre el impacto de las remesas, ahí en ese caso las remesas a México, pero las remesas son para algunos de los países igual de importantes como el turismo, y a veces en algunos casos más, de manera que es un tema importantísimo, y como usted tiene que conversar con las amigas y amigos de las muchas cosas que ha hecho la UNAM aquí, paro ahí, pero este es un tema importantísimo. Sí, es un ejemplo de los temas que debemos de tratar, bueno, que es más fácil tratar en conjunto, y el coordinar un estudio que pueda ayudar a resolverlos. Por hablar de otros temas más, el ejemplo del sargazo. Poco ha tocado, por ejemplo, el sargazo, pero ha comenzado a las costas en la parte del Caribe, en la zona norte de Costa Rica. Pero en México el sargazo tiene un impacto severo en la región del estado de Quintana Roo, en donde se encuentra Cancún, porque las playas llega la arribazón del sargazo. Entonces, el comenzar a verlo de una manera regional y no de una manera nacional o local, son parte de los trabajos que se busca en esta vinculación directamente entre universidades. Nosotros sabemos que los gobiernos cambian, afortunadamente, en nuestros países. Lo que no cambia
es la academia. Nosotros permanecemos más tiempo y podemos vincularnos y llevar relaciones de muchos años que trascienden estos cambios gubernamentales. Entonces, es uno de los elementos importantes. Yo traje aquí una numeralia, no la quiero leer porque es muy... Si quiere, don Carlos, sí, nos referimos a eso, aunque no la vaya a leer, sí, y estoy de acuerdo en eso, una vez que el canal nos invite al siguiente segmento. Don Carlos Valdés, el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la UCR, empezaba a hablarnos de la numeralia de las acciones que el centro ha coordinado con la UCR. Sí, son cerca de 8 años el funcionamiento de este centro. No quiero abrumar con cifras, pero algunos puntos importantes. Por ejemplo, se han dado 99 cursos en este transcurso de estos 8 años, 173 conferencias. Me parece importante esta cifra. Profesores de la UCR en la UNAM, ha habido 45 intercambios, profesores que van a la UNAM, profesores de la UNAM que han venido a la UCR, 259, estudiantes de la UNAM que han venido a la UCR son 37, más otros 53 apoyados por otro tipo de becas. Estudiantes de la UNAM en la UCR son 144. Entonces, esto simplemente para mencionar algunos de los datos y continuando nada más con algunos de los temas que se han tocado, porque se establecieron diferentes seminarios en donde se involucraba a personas de Costa Rica, de la UCR, en ocasiones de otras universidades y también de Centroamérica. Tuvimos un seminario que se tituló Criptomonedas, Seguridad Informática en Costa Rica, en El Salvador y en México. Los títulos, primero saber lo que se hace en Costa Rica y en México y en El Salvador, que es un país que ha utilizado mucho esta modalidad. Enfermedades tropicales desatendidas en Brasil, en Costa Rica y en México, en donde en estos seminarios invitábamos a una persona especialista en el tema de cada uno de estos 3 países. Entonces, otra vez es abordar un tema particular y ver cómo se ve, cómo se resuelve, cómo impacta el envejecimiento y el entorno social y salud en adultos. Y también el sector aeroespacial y la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana en Costa Rica, en Ecuador y en México, en donde de la parte de Ecuador tuvimos al comandante Ronnie Nader de la Ex Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, un astronauta que nos pudo narrar. Llegó él uniformado, fue una plática muy interesante. El futuro, por ejemplo, de la industria de los videojuegos y el rol formador de las universidades en Costa Rica, en Honduras y en México. Entonces, podemos seguir, es una lista muy extensa, no lo queremos hacer así, pero la finalidad siempre era el estar buscando, otra vez, temas en particular, vincular a gente que a veces no se conocía y que estaban abordando el mismo tema. Y tratar entonces de lograr estas vinculaciones que continuaran después de que nosotros los habíamos puesto en contacto. La pandemia nos empujó mucho a cambiar esta modalidad. Lo teníamos presencial, este tipo de reuniones, estas invitaciones, y como todos lo hicimos, pues fuimos aprovechándonos de plataformas como fue Zoom. En alguna ocasión tuvimos el gusto y el honor de acompañarlo en esta modalidad. Y nos facilitó también esta comunicación y otros cursos que se dieron, que ahora es una modalidad que está impartiendo ya tanto Costa Rica como la UNAM, que son estos cursos COIL, que es esta colaboración de cursos en donde los estudiantes juegan un rol muy importante. Se estableció uno con la Escuela de Artes, establecimos también uno sobre zonas de subducción, en este caso entre Estados Unidos, entre México y entre Centroamérica, en este caso Centroamérica representada por Costa Rica, donde otra vez el problema de las zonas de subducción, de los sismos, del vulcanismo, era abordado de esta manera, y ahí lo que involucramos fueron estudiantes. Tuvimos la participación de 43 estudiantes de estos países, se sumaron de otros países latinoamericanos. Una de las cosas interesantes para nosotros y que no fue tan fácil para los estudiantes es que se decidió que el curso fuera en inglés,
como participaban norteamericanos, estadounidenses, y eso, aunque les costó trabajo inicialmente, pues a nuestros estudiantes, salieron más fortalecidos, porque al final ellos hicieron presentaciones y como fuera se defendieron muy bien en el inglés y fue una gran experiencia. Entonces hemos participado en esto, y otro de los aspectos importantes es la difusión de la cultura. Uno de los puntos importantes en la difusión de la cultura a través tuvimos ciclos de cine que se presentaban a través de diferentes plataformas. Uno de ellos fue el Ciclo de Oro mexicano, con películas interesantes, Movimientos Armados en México y Centroamérica, en donde se mostraron películas relacionadas al movimiento estudiantil en México en el 68, y el que todavía está presentando se conoce como los emblemáticos del cine tico, en donde hay películas que se conocen, películas hechas solo por costarricenses: El Retorno, La Cultura del Guaro, La Agonía de la Montaña, Las 40, Los Presos y A Propósito de la Mujer. Entonces, la difusión de la cultura también es un elemento que queremos fomentar, para que los mexicanos vean películas que se han hecho en Costa Rica, y para que los costarricenses, aunque muchos han visto muchas películas hechas en México, ahí presentábamos algo novedoso y pues ya se conocían hasta el diálogo. Entonces somos países que necesitamos conocernos más. Ha sido un propósito fundamental de tener a esta sede de la UNAM aquí en Costa Rica, y es el propósito también de otras sedes de la UNAM en otros países en el extranjero. Nos enriquecemos en este contacto y esta es una de estas cosas de ganar. Tanto la UNAM como la UCR ganan de estos procesos, pero además a los distintos niveles. Ya usted lo dijo, están los estudiantes, están los profesores, están los investigadores, y tal vez en el próximo segmento nos puede... y está Canal 15 o 15 UCR, que ha recibido apoyo, y me dijeron expresamente la funcionaria encargada de esto que dejara testimonio del agradecimiento de 15 UCR hacia el programa, porque ha sido beneficiado, pero tal vez en el siguiente segmento podemos hablar un poco brevemente de la visita del señor rector actual y de la visita de CIEDIN, que tuvo una destacada participación en la feria de libro joven, cosa que algunos participantes de este programa pudieron escuchar a el doctor Rosabal hablando de ese tema. Pero le pedimos al canal que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, celebrando esta hermandad y ganar. A los economistas no nos tienen que explicar el ganar, porque entendemos a través de la posibilidad de que los italianos puedan comer pizza con jitomate, que de no haberse dado esa circunstancia no habría podido ser, y ¿cómo se llama? Y en Costa Rica es un país mejor gracias a todas las cosas que nos vienen del resto del mundo, sobre todo, y también las que mandamos al resto del mundo recientemente. El ámbito de la industria médica se volvió más importante que lo que fue Intel, que fue el gran éxito, de manera que para los economistas, repito, esto de ganar con asociarse, pero cuéntenos por favor, don Carlos. Sí,
una de las partes importantes que nos tocó acompañar en este año fue la visita del rector, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, a México. Él fue a México porque se firmaron 4 convenios de colaboración, es la otra parte de esta vinculación. Uno de los convenios fue la creación del Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológicas, y también la carta de intención, que fue otra parte del convenio. Se creó también un convenio con la ENES Morelia. ENES es la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la sede en Morelia, que es una de las sedes foráneas de México, está en el estado de Michoacán, y también una cátedra, un convenio de la cátedra Lin Margulis para relacionarnos en esos temas. Entonces, el rector tuvimos la oportunidad de acompañarlo, de hacer una serie de visitas. Él habló con el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, y esto me acuerdo que él comentó que era la primera salida que tenía él como rector. Estábamos pues todavía en proceso, terminando la parte de la pandemia. Entonces estas vinculaciones, cuando se dan, generan entonces una mejor relación. También en ese entonces, y estando en las oficinas de la rectoría, el rector Graue le comentó al rector Gutiérrez Espeleta que era la tercera ocasión en la que se le extendía una invitación a la UCR para que participara en esta FILUNI, la Feria Internacional del Libro Universitario, como la universidad invitada. Fue la tercera vez que se extendía, porque la primera vez nos tocó la pandemia y definitivamente se canceló. En la segunda ocasión parecía que las cosas iban mejorando y también finalmente se canceló y se llevó a cabo finalmente en esta ocasión, y estuvo la universidad, la UCR, como invitada especial, participando, en donde hubo la muestra de una cantidad, no solo de libros, sino es ya una feria en donde hay una serie de eventos con la participación de muchos integrantes de parte de la UCR, y esto da a conocer más a este país, ¿no? Si le preguntamos a algún mexicano común si conoce Costa Rica, nos metemos en un tema muy complicado que tampoco quisiéramos hablar aquí, menos estando aún casi cerca de celebraciones del Mundial, el tema del fútbol, ¿no? Cuando jugamos los dos equipos, cada quien se pone muy fuertemente su camiseta, Costa Rica y México, pero Costa Rica es un país que nosotros hemos tratado de promover como un país que vale la pena mucho conocer. Lo hemos dicho, hay que voltear a ver a Costa Rica, esto viéndolo desde el punto de vista de México, un país que genera 98-99% de su energía eléctrica con energías renovables, cuando México pues sabemos que anda todavía construyendo refinerías, cuando estamos viendo que los procesos deben de ir por otro lado. Entonces hay que voltear a ver cómo se hacen cosas en este país, cómo logra tenerse el 98% de esa energía con estas condiciones. Claro, hay ciertos aspectos ahí que vale la pena ver, pero es el promover también, ¿no?, esta cultura, y el visitar y el conocer más a Costa Rica. Entonces, son parte de los eventos que promovemos, la parte de la firma de los convenios, la parte de la FILUNI, el establecer, el relacionar a investigadores tanto de la UCR que quieren vincularse con investigadores e investigadoras en México, y lo mismo de la parte de allá, ¿no? Jugamos ese papel en donde pareciera que a veces es fácil hacer la comunicación directa, pero pues nosotros le buscamos un poco más y tratamos en la medida de lo posible lograr. Yo quisiera mencionar, hay un tema muy importante y esto se lo tenemos que agradecer directamente a usted. Usted se dio cuenta de que la UNAM había creado una app para hacer un análisis de COVID, un seguimiento que cada uno podía vaciar datos en un celular y subirse a una base de datos en donde la misma aplicación nos dijera qué deberíamos de hacer. Y en este caso fue usted el que dijo si había la posibilidad de conectar a las dos universidades. Nos dimos a la tarea, no fue muy fácil, creo que se logró, y yo reconozco que yo me había quedado en ver que se había aplicado, pero otra vez el que se pueda aplicar en otro país, en otra universidad, pues son las cosas que le da gusto a uno que se conecten ambas universidades. Las universidades son
puede usarse la frase de la conciencia lúcida de la sociedad, pero también son un espacio que yo lo pienso como lleno de ventanas, donde por esas ventanas se puede ver lo que el otro hace, y se puede, porque las universidades no son los países, son una parte de los países que están para servir a los países, y se sirve mejor cuando se cabalga en lomos de gigantes, para usar con una variante la frase clásica. Y en este caso me parece que la alianza creo que es una de las 3 mejores universidades, depende de la clasificación, pero creo que es una de las 3 mejores universidades de América Latina, y me refiero a la UNAM y la UCR, que no está lejos de ese nivel, pero en algunos temas está entre las 15 mejores de América Latina, y aún si no fuera así, siempre hay espacios en que podemos colaborar, y en don Carlos Valdés siempre encontramos un sí y un cómo le hacemos. Pues yo le agradezco mucho, y yo cerraría diciendo nada más el lema de mi universidad: por mi raza hablará el espíritu, y aquí valdría la pena decir que la raza en este caso debe ser Latinoamérica, ¿no? Empujemos el espíritu para hacer cosas por esta sociedad. Muchas gracias, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Carlos. Gracias. Thank you.